lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1865. No tenían mucho tiempo para hablar, así que la conversación fue breve. Después, Cassie se fue para tener una conversación aparte con Jet. Sunny y Nepis se quedaron solos. Nepis acababa de regresar del campo de batalla, y tendría que salir del campamento en 1 o 2 horas. Esta vez no solo para prestar su poder a la fuerza expedicionaria, sino también para convertirse en su comandante. Su armadura estaba manchada de hollín, y su cabello ennegrecido por la ceniza. La mugre y la sangre seca manchaban su piel alabastrina. Esto en realidad era una buena señal. Significaba que no se había visto obligada a asumir su forma trascendente últimamente, al menos. De lo contrario, su cuerpo estaría puro e impecable, toda la suciedad quemada por las llamas incandescentes. Aún así, ahora que tenían un momento para respirar, Nepis se miró a sí misma, luego lanzó una mirada rápida a Sunny y se fue a darse un baño. Poco después, regresó, con su cabello plateado reluciente por la humedad. Había desechado la capa exterior de su armadura y ahora llevaba solo la capa interior de tela, que se pegaba ligeramente a su cuerpo húmedo. Sunny estudió a Nepis detenidamente. Podía notar que había llamado al poder de su aspecto recientemente, y bastante. Su condición no era demasiado mala, pero había señales evidentes. Había una mirada distante en sus ojos y un indicio de frialdad en las delicadas líneas de su hermoso rostro. Había un resplandor residual de llamas abrasadoras y un recuerdo de calor ardiente en su brillante presencia. Nepis había sufrido demasiado y con demasiada frecuencia el tormento de su cruel defecto. Sunny suspiró. Al notar que ella se frotaba los hombros con una mueca, levantó las manos y sonrió. ¿Qué te parece un masaje? Una leve sonrisa iluminó su rostro. Ella asintió en silencio. Sunny se movió hacia su amplia cama, mientras Nepis se sentaba frente a él, recostándose en su pecho. Colocó los dedos en sus hombros y comenzó a trabajar, amasando sus tensos músculos con una habilidad maestra. Desde su punto de vista, podía ver la parte superior de su cabeza, la punta de su nariz y las gotas de agua brillando en su delicada clavícula. Su prenda era delgada, así que podía sentir el calor de su cuerpo. Su piel era suave y sedosa. Puso más fuerza en sus dedos, lo que hizo que ella soltara un pequeño gemido, seguido de un suspiro de satisfacción. Sintió como su cuerpo se relajaba un poco. Nepis permaneció en silencio durante un rato, disfrutando del masaje, y luego preguntó, ¿cómo es que eres tan bueno en esto? Sunny se congeló por un momento antes de continuar masajeando sus hombros. Habría preferido mucho mantener el origen de sus habilidades de masaje en secreto, pero, lamentablemente, su propio defecto le obligaba a responder. Dudó por un momento. Bueno, uno de mis atributos me hace particularmente bueno en todo tipo de trabajos manuales. Se detuvo, luego añadió con reticencia. Y he practicado bastante en mí mismo mientras vagaba por el reino de los sueños. Qué vergonzoso. Nepis soltó otro suspiro de satisfacción y cerró los ojos con placer. Ventajas de tener muchos cuerpos. Injusto. Sunny soltó una risa. Tú eres la que se está beneficiando de esa injusticia al final, ¿no crees? ¿De verdad deberías quejarte? Nepis sonrió levemente. No me estoy quejando. Sunny trabajó en sus hombros por un rato, luego pasó a su espalda. Cuando terminó, Nepis parecía mucho más relajada. Su condición general había mejorado significativamente, y el rastro de frialdad distante desapareció de su mirada. La abrazó por detrás y preguntó suavemente, ¿tienes hambre? Ella asintió. Su sombra desapareció por unos momentos, y luego regresó trayendo una bandeja de comida. Fue tomada directamente de la cocina del mímico maravilloso y olía delicioso. Gracias a la Puerta de los Sueños, el ejército no sufría realmente por la falta de suministros, y él recibía su parte justa de los guardianes de fuego. También tenía su propio alijo y recibía una parte menos justa a través de las conexiones clandestinas establecidas por Aiko, pero eso era otro asunto. Sunny soltó a Nepis y la observó comer con una expresión de satisfacción. Eventualmente, sin embargo, suspiró. Realmente esperaba que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Ambos estaban en Godgrave, pero él permanecía en la isla de Marfil la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, Nepis siempre estaba en la vanguardia del campo de batalla en movimiento, ayudando a la fuerza expedicionaria a abrirse paso a través de la monstruosa jungla. Había un sistema de rotación en vigor para permitir que las legiones y sus comandantes descansaran y se recuperaran, pero su caso era especial. Nepis era demasiado importante para el esfuerzo ofensivo, por lo que solo regresaba al campamento una vez a la semana, como máximo. Ahora que Morgan se había ido y ella asumía el mando de toda la fuerza expedicionaria, esos raros días serían aún más escasos. Ella le lanzó una mirada confusa. Pero sí pasamos más tiempo juntos. Lo que quería decir era que, esta vez, el Señor de las Sombras la acompañaría al frente de batalla. Así que, técnicamente, los dos no tendrían que separarse. Sunny hizo una mueca. No es lo mismo. El Señor de las Sombras seguía siendo él, pero esa encarnación suya estaba atrapada usando una armadura y una máscara todo el tiempo. El campamento temporal de la Fuerza Expedicionaria tampoco era un lugar donde uno pudiera obtener privacidad, y mucho menos compartir momentos tiernos como este.
Sunny no esperaba exactamente que tuvieran muchas oportunidades para tener citas en Godgrave, pero eso no hacía nada para saciar su codicia. Apenas había probado lo que era estar con Epis, y quería más. Quería experimentar todas las cosas profundas que experimentaban los amantes, y también todas las cosas estúpidas. Lamentablemente, la guerra, especialmente una tan terrible y temible como esta, era un trasfondo terrible para los encuentros románticos. Maldita sea. ¿Qué tiene que hacer un hombre para llevar a su novia a una cita? La respuesta, al parecer, era conquistar una zona de muerte y matar a un par de soberanos. Anotado. Nepis terminó de comer y lo miró en silencio por un rato. Eventualmente, dijo con un leve tono de sonrisa en su voz, aún así, me alegra que el señor de las sombras venga conmigo esta vez. Sunny no pudo evitar levantar la barbilla un poco. Tosió. ¿De verdad? Oh, ese tipo no está mal, supongo. Nepis le lanzó una mirada despreocupada y permaneció en silencio por unos momentos. Luego, suspiró. No me importaría si fuera un poco malo, también. Sunny le lanzó una mirada intensa. Eso también se puede arreglar. Un par de horas después, Nepis y el Señor de las Sombras dejaron el campamento de guerra, acompañados por los santos que regresaban. En esas horas, el ejército de la espada había sido sacudido por las horribles noticias. La traicionera reina de los gusanos había erradicado la Casa de la Noche y tomado el control del mar de tormentas. Ahora, sus fuerzas estaban montando una invasión desde el sur, amenazando con anexar los territorios indefensos de la retaguardia del dominio de la espada. Muchos de los soldados tenían familias y amigos allí. Estaban alterados, consternados y asustados. Muchos tenían miedo de lo que significaría para ellos este ataque desastroso aquí en Godgrave. La moral del ejército sufrió un tremendo golpe. En estas circunstancias, Nepis tenía que proyectar una imagen de confianza absoluta. Lo cual hizo, infundiendo a los soldados asustados un sentido renovado de determinación y esperanza. Su figura brillante era como un símbolo de valentía y voluntad firme. Cualquiera que la viera no podía evitar sentir algo moverse en sus almas, y enderezar inconscientemente sus espaldas. Y así, sus llamas se esparcieron. Una figura oscura que caminaba a su lado atrajo mucha menos atención. Y, sin embargo, aquellos que la vieron también se sintieron más tranquilos, aunque por una razón completamente diferente. La estrella cambiante de la llama inmortal era valiente y noble. Pero el Señor de las Sombras, ese hombre, él era siniestro y despiadado. Y ahora, él entraba en la refriega. Capítulo 1866. NQSC estaba en caos. El daño causado a la ciudad por el derramamiento de sangre en las fortalezas de la Casa de la Noche fue mínimo, aunque algunas de las batallas se habían extendido brevemente a las calles. Sin embargo, el golpe a la moral de los ciudadanos fue severo. Las noticias de lo que realmente había sucedido se difundieron lentamente, y esta vez, ni siquiera la maquinaria propagandística del gobierno estaba segura de cómo manejar el evento sin precedentes y ominoso. Debido a eso, se estaban propagando rumores salvajes, lo que hacía que las personas, ya ansiosas, se sintieran aún menos seguras. Claro, la verdad en sí era, en muchos sentidos, mucho peor que los rumores. Las calles de la ciudad estaban extrañamente desiertas. Las pocas personas que se aventuraban afuera caminaban con pasos apresurados. El transporte público estaba envuelto en un silencio tenso, los incendios habían sido apagados, pero aún se elevaban columnas de humo hacia el cielo. En esa atmósfera apagada, una procesión de PTV blindados se detuvo frente a la sede del gobierno, y una joven con extraños y vívidos ojos color vermellón salió de uno de ellos. Normalmente, Morgan se habría cambiado a un atuendo apropiado para una visita oficial, pero perder tiempo en apariencias era un lujo que no podía permitirse hoy. Así que aún llevaba su armadura de batalla, con su capa roja moviéndose ligeramente con el viento. Sus manos estaban encerradas en intrincados guanteletes forjados en acero negro. La artesanía era estelar, pero seguían siendo engorrosos para realizar tareas más finas. Desafortunadamente, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Morgan extrañaba sus guantes de cuero moldeados. Un pequeño ejército de guardias salió de los PTV blindados, la mayoría de ellos eran retenedores mundanos del clan, por lo que su presencia era puramente simbólica. Parecía que el complejo gubernamental estaba a punto de ser asediado, lo cual era el propósito deseado. Manteniendo una expresión calmada y ligeramente altiva, Morgan subió las escaleras y entró en la fortaleza. Escuchó jadeos y vio a los trabajadores del gobierno en el vestíbulo reaccionar a su entrada. Algunos palidecieron, otros quedaron embelesados por su belleza trascendente. No les prestó atención y caminó hacia adelante con pasos confiados. Un hombre con un poco más de aplomo le hizo una profunda reverencia. Lady Morgan. ¿Por qué? Ella lo miró fríamente y vio cómo el hombre daba un paso atrás involuntariamente. Llévame a la sala del consejo. Él dudó. Pero su mirada se volvió un poco más intensa, y toda la sangre desapareció del rostro del hombre. Es, esta manera, mi señora. Su séquito permaneció en el vestíbulo mientras era escoltada a lo profundo del subsuelo. Había innumerables puntos de control de seguridad y cuellos de botella fortificados en el camino. Nadie se atrevió a bloquear su camino o retrasarla, aunque lo desearan, no podían.
Cualquier otro día habría habido una complicada danza de procedimientos diplomáticos, pero hoy, Morgan no estaba de humor. Es probable que los responsables del gobierno también hubieran dado su permiso. Pronto, entró en una espaciosa sala de conferencias. La habitación parecía dolorosamente ordinaria, considerando su propósito, pero ese era precisamente el punto. El gobierno era agresivamente utilitario en todo lo que hacía, como si quisiera recordar constantemente a sus miembros su propósito y función. Había un par de docenas de personas dentro de la sala, reunidas alrededor de una mesa de proyección, tanto mundanos como despertados. El gobierno no discriminaba entre ambos, y sus líderes eran una mezcla de aquellos que llevaban la pesadilla y los que no. De hecho, el actual canciller era un hombre mundano, al igual que el anterior. Morgan no le prestó atención, en cambio, se enfocó en 5 individuos. Despertar del ruin, mercader de sueños, segador de almas, ruiseñor y criado por lobos. Los 5 santos del gobierno. Las personas en la sala de conferencias habían estado en medio de una acalorada discusión unos momentos antes, pero cuando ella entró, todos guardaron silencio, mirándola con expresiones que variaban de cautela a consternación. Morgan les dedicó una sonrisa agradable, luego tomó una silla, la arrastró lejos de la mesa, se sentó y cruzó las piernas de manera despreocupada. Estaba en su territorio y en desventaja numérica, con miradas intensas clavándose en ella como taladros. Y sin embargo, parecía que los líderes del gobierno eran los nerviosos. Morgan permanecía perfectamente tranquila. Damas y caballeros. Es un placer verlos a todos. Pasaron unos momentos de tenso silencio, y luego el canciller le lanzó una breve mirada a despertar del ruin. El anciano, tan desagradable como siempre, la miró y apretó los dientes. ¿Qué es lo que quieres, Santa Morgan? Ella encontró su pesada mirada con una igualmente escalofriante. Directamente a los negocios, entonces. También es un placer verte, Santo Sioar. Él bufó. ¿Has venido a intercambiar cumplidos? Como puedes ver, estábamos en medio de algo. Su expresión se oscureció, revelando un atisbo de furia apenas contenida. Gracias a ti y a tu grandioso clan. Él habría sido más cortés, normalmente. Pero hoy, incluso alguien tan experimentado como Despertar del Ruin parecía estar luchando por mantener la cabeza fría. Morgan levantó las cejas, como si estuviera sinceramente confundida. ¿Mi clan? Seguramente no estás culpando a los actos criminales de esos extremistas de la canción en mi familia. Sacudió la cabeza con desánimo. Primero, atacan sin provocación a mi hermana, durante una crisis de puerta, nada menos. Luego, masacran a los nobles miembros de la ilustre Casa de la Noche y sumen al mundo en el caos. Me parece que mi padre y los estimados miembros de mi gran familia son los únicos que están intentando detener sinceramente la villanía de estos terroristas de la canción. Y aún así, no me reciben calurosamente aquí. En lugar de eso, me dan la espalda. El anciano le lanzó una mirada sombría. Ahórrame el sarcasmo, niña. He estado luchando contra la pesadilla desde mucho antes de que nacieras. Vi cómo se fundaba la Casa de la Noche, y ahora, la he visto caer. Seguramente, entiendes lo que eso significa para el destino de la humanidad. Ah, ¿por qué me molesto? Tal vez no lo entiendas. Todos ustedes parecen haber perdido la cabeza. Sacudió la cabeza y suspiró pesadamente, de repente luciendo aún más viejo. Solo dinos qué quieres. Morgan parpadeó un par de veces, mirando alrededor de la cámara con una expresión inocente. Su mirada se detuvo en Segador de Almas, criado por lobos y ruiseñor por una fracción de segundo más que en el resto. Luego, sonrió levemente. Bueno, verán, mi padre me dijo que buscara a algunos santos. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.